Muy buenas noches para la audiencia de Facebook y para la congregación Gracia y Paz a sus vidas. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizada en el 1234 del West y la 31 calle en Hialeah, Florida 33012. Para cualquier necesidad de oración, cualquier petición, cualquier sea su necesidad, usted me puede contactar al 786-306-4196. Nuestros horarios de servicio son de 11:30 de la mañana a 12 del día. Tenemos tiempo de oración, tenemos tiempo de confraternizar entre los hermanos, compartir de las bendiciones y de cada una de las momentos en que el Señor nos ha regalado bendiciones, y también, ¿por qué no?, también de las pruebas, porque en las pruebas nosotros podemos ver y la mano de Dios a favor de nosotros. Los días luego de 12 del día en adelante hasta las 2 de la tarde, de acuerdo como el Espíritu nos lleve, nosotros tenemos nuestro servicio general, tenemos estudio de la palabra, mensajes, testimonios, alabanzas. Y los días miércoles, como de costumbre, estamos una vez más entrando a sus hogares a través de este medio, de esta tecnología de Facebook, muy contentos, sintiéndonos muy bendecidos de poder compartir una vez más la palabra del Señor. Tenemos nuestro discipulado bíblico, que es viviendo bajo el diseño de Dios. Hermana Irma, un abrazo a la distancia, te quiero mucho. Bueno, ahí como siempre nosotros tenemos muchos años de compartir la palabra del Señor y poder crecer en ella, y es hermoso cuando uno, aunque no viva cerca y aunque no se vea con los hermanos, puede compartir estos momentos. Así que me siento bendecida de que estés compartiendo con nosotros, igual de Ingrid, y así a cada uno de los hermanos que se están añadiendo esta noche para poder recibir lo que Papá Dios tiene para cada uno de nosotros, incluyendo mi vida. Los días miércoles tenemos nuestro discipulado bíblico de 8 de la noche a 9 de 8 a 9 de la noche. Tenemos este discipulado bíblico, lo titulado Viviendo bajo el diseño de Dios, y esta noche tenemos una palabra preciosa. La palabra nos permite renacer. Una vez que nosotros transmitimos en vivo, ustedes lo pueden escuchar una vez más a través de YouTube, bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Va a encontrar el nombre del mensaje y la fecha del mensaje. Yo espero que esta palabra que esta noche Dios tiene para nosotros sea edificante, que sea una palabra que le llene a su espíritu, que penetre hasta lo más profundo de su ser. No quiero tener más tiempo, pero vamos a comenzar nuestro estudio en la noche de hoy. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo del 1 al 6. Juan, el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está en él. Respondiendo Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando dice que Nicodemo era un prominente entre los judíos, nos está diciendo que Nicodemo era un miembro del Sanedrín o concilio judío de Jerusalén.
Posiblemente Nicodemo tenía otros líderes judíos y temía que lo vieran con Jesús y deseaba tener en secreto esta entrevista con Jesús. Dice, cuando él le dice maestro, se aplica tanto a Jesús como a Nicodemo. En verdad, la palabra que le dice Jesús, en verdad, la frase se puede traducir como nace de arriba. Nosotros tenemos que nacer de arriba del Espíritu. Tenemos que tener un nuevo nacimiento en el Espíritu, amada iglesia. Como podemos ver, amada iglesia, la respuesta del Señor produjo un poco de confusión a este hombre, a Nicodemo. Y la realidad es que todos los versículos, con frecuencia, son mal interpretados si nosotros no le pedimos al Espíritu Santo que nos revele la palabra del Señor. Y causan muchas veces confusión a las personas. Así que, para aclarar todas las dudas, vamos a examinar ahora las frases claves que nos van a ayudar a entender bien lo que el Señor quiere decir en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Aquí vemos que el Señor dijo, al que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero, ¿qué quiere decir esto, amada iglesia, amigo que me estás escuchando? Dorita, un abrazo, bendecida. Muchos han malinterpretado estos versículos y lo han usado para decir que el bautismo es un requisito para la salvación, ya que también encontramos que Jesús dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Pero en realidad es que aquí Jesús no estaba hablando, amigo que me escuchas, acerca del bautismo en las aguas, sino que se estaba refiriendo a una renovación y purificación espiritual, ya que el agua con frecuencia es usada en la Biblia como símbolo de purificación y limpieza. Continuemos. Ahora bien, yo me quiero detener aquí para hacer una aclaración. Jesucristo fue bautizado en las aguas y el bautismo en las aguas es un mandato del Señor. Esto es algo fácilmente encontrado en el libro de Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 28, versículo 19. Mateo, si no lo tienen su Biblia a la mano, anoten las citas para que así ustedes después escudriñen la palabra y así le pidan al Espíritu Santo que les revele si ustedes tienen alguna duda y si también quieren me pueden llamar. Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Y qué dice la palabra del Señor así? Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice id, Jesús manda que los discípulos, tú y yo somos discípulos, vayan a todas las naciones, que cumplamos el mandato el propósito, el mandato que nosotros tenemos. Y en esta manera extender el evangelio a todo el mundo, a toda criatura, amados. A través de la historia, la iglesia ha entendido que este es un mandato para proclamar el evangelio tanto local como también en el extranjero. La iglesia, o sea, tú y yo, debe proclamar el evangelio a las almas perdidas, donde quiera que se encuentren. Hacer discípulos, nosotros tenemos que hacer discípulos. Iglesia, amigo que me escucha, tú has sido Dios te ha bendecido para que tú seas de bendición, que tú extiendas el evangelio. Por eso dice hacer discípulos. Por medio de la proclamación del evangelio, traer personas que aceptan y sigan a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Eso es lo que quiere, dice bautizándolos. Ya que esto es parte del mandato a los discípulos, es claro que Cristo se refiere al bautismo en agua
y no al bautismo del Espíritu Santo. Ok. Por eso le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no quiero que nadie se vaya a confundir y piense que he dicho o infiero que el bautismo en las aguas no es necesario. No he dicho eso en esta noche. Pero lo que sí estoy diciendo es que el bautismo no es imprescindible para que tú recibas la salvación. Tú recibes la salvación cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único y Señor, tu Salvador personal. Y prueba de esto se encuentra cuando el ladrón crucificado al lado del Señor le dice, en Lucas, vamos a Lucas 23, capítulo 20, Lucas 23, versículo del 42 al 43. Vamos a Lucas, hermanos. Por eso dice que la palabra nos permite renacer. La palabra, dice que la palabra es revelada a los redimidos. Tú cuando escudriñas la palabra, te permite renacer en el Espíritu. Puedes encontrar y puedes entender los misterios profundos que Dios tiene para ti y para mí. Lucas 23, 42 al 43, dice así la palabra. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación, amada iglesia y amigo que tú me escuchas, es un regalo de Dios y no depende de actos religiosos o tradiciones externas. El bautismo en las aguas no es algo para ser menospreciado o minimizado, ya que simboliza lo que sucede cuando nacemos de nuevo. Sin embargo, el bautismo no salva. Yo quiero que entiendan, muchos hermanos piensan que cuando ellos se bautizan es que van a recibir la salvación. No, amados. Cuando tú aceptas a Jesucristo, cuando tú reconoces que Jesucristo murió y perdonó tus pecados, cuando Él te redimió, te justificó, que tu nombre está escrito en el libro de la vida, eso es cuando tú has recibido el perdón y la salvación y la vida eterna. Pero cuando tú te bautismas, eso es un acto de obediencia donde tú le dices al mundo, yo quiero, es como cuando tú es testimonio de lo que tú has hecho, has recibido a Cristo y mi vida murió al pecado. Cuando tú te hundes a las aguas, está diciendo, muero al pecado y resucito a una nueva vida cuando sales. Porque vas a vivir, ya no vas a vivir tú, sino que Cristo va a vivir en ti. Vas a vivir una vida llena de gozo, de paz, de amor, a medida que tú escudriñas la palabra, a medida que tú vivas en obediencia, a medida que tú camines conforme a la palabra. Tú vas a experimentar el verdadero nacimiento, el verdadero gozo que te da la presencia de Dios Padre. Lo único que nos salva es la obra redentora en la cruz y la purificación del Espíritu Santo cuando permitimos ser regenerados por Él. ¿Cómo somos regenerados por Él? A través de la palabra. Nos renueva nuestra mente. Todo lo que viene aquí a la mente dice que todos nuestros pensamientos tenemos que llevarlos cautivos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Amigo que me escucha, amada iglesia, vendrán días donde van a venir aquí a tu mente, a tu pensamiento, dardos del enemigo, donde tú vas a empezar a dudar, donde tu fe muchas veces ha querido flaquear, pero yo te digo en esta noche, busca de ser lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, para cuando venga a ti esos momentos de debilidad que también a mí me han venido, y yo sé que a todos, aunque seamos cristianos, aunque vivamos una vida en santidad, muchas veces tenemos tiempos difíciles donde nos han venido las situaciones
que pensamos que no podemos, que vamos a desfallecer, pero ahí es cuando nosotros tenemos que empezar. Y como dice Jesús, ora, que tu oración sea: clama a mí, yo te responderé. Clama, órale al Señor. No importa la circunstancia. Dice, declárale la situación que tiene, pero al mismo tiempo declara la palabra y crea la palabra y dale gracias. Dice, con acción de gracias. Nosotros tenemos que presentar nuestras peticiones con ruego, pero en acción de gracia y creyendo que ese Padre amoroso va a estar escuchando la oración y que va a tener misericordia y que va a pelear a favor de ti y de mí cuando oremos. La oración es importante, amada iglesia. La oración es el canal que nos une a ti y a mí con Dios. Con esta aclaración que les he dado en mente, vamos a regresar ahora a la pregunta que estamos explorando. ¿Qué estaba diciendo el Señor cuando dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? La clave para entender, amada iglesia, bien lo que el Señor nos dice, no es encontrada en la definición, vamos a encontrar en la definición de dos palabras: naciere y de nuevo. La palabra naciere es una traducción de la palabra griega pronunciada guanao, cuyo significado, además de ser nacer, metafóricamente significa, en sentido judío, del que trae a otros a forma de vida para convertirlo a alguien. Naciere. O sea, el Señor murió por ti y por mí. Se dio a sí mismo, se hizo pecado por ti y por mí, y nos trajo a ti y a mí a nacer de nuevo. Nos trajo a una vida mejor, a una vida en libertad, pero una libertad espiritual. Ahora, la palabra nuevo es una traducción de la palabra griega que se pronuncia anosen, cuyo significado es desde arriba, desde un lugar más alto, de las cosas que vienen del cielo o de Dios, desde el principio, de nuevo otra vez. Nosotros nacemos de nuevo no por nuestra fuerza. Nosotros nacemos de nuevo gracias al amor del Padre, que envió a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. Por eso dice nacer de nuevo, cuyo significado sin nacer se dio por nosotros. Y la palabra de nuevo es que Dios nos manda de arriba su misericordia. Cada día tenemos una bendición, mi amada iglesia. Tenemos que darle infinitamente gracias ahora que estamos nosotros recordando la Semana Santa. Para nosotros los cristianos significa el gran amor de Dios para cada uno de nosotros, para su iglesia amada. Recordamos no solamente el amor del Señor, sino que recordamos que por ese amor Jesucristo se hizo pecado y por amor y obediencia a su Padre fue a la muerte de cruz. Y gracias a ese sacrificio que fue por una sola vez y para siempre, nuestros pecados fueron perdonados, consumado fue. Él pagó el precio total. Nosotros no debemos nada. Tus pecados fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. Tú eres justificado, tú eres redimido, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú gozas de todas las promesas dadas a Jesucristo. Eres heredero con Dios y coheredero con Cristo Jesús, amada iglesia. Con este conocimiento podemos fácilmente concluir que cuando el Señor le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, el Señor se estaba refiriendo a una regeneración espiritual. Pero la regeneración espiritual viene de tu renovación de la mente. Todo lo que tú le pongas a tu mente. Por eso es importante que tú disciernas lo que escuchas, discierna lo que tú ves.
no todo lo que tú ves, ni todo lo que te proponen. Dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Me es lícito poder escuchar y abrir y escuchar una radio y oír a alguien que está predicando no conforme a lo que el Señor quiere que escuchemos. Nosotros, la iglesia del nuevo pacto, de la gracia de Dios, mezclando la ley y la gracia. Ya nosotros no vivimos bajo la ley, amada iglesia. Nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, y la gracia es un regalo no merecido. Y solamente nosotros todo fue hecho, un regalo merecido, y lo único que tenemos que hacer, ninguna obra, porque la fe es un don de Dios. Y la fe no viene por obra, sino para que nadie se gloríe. La fe en Cristo Jesús. Él lo hizo todo por ti y por mí. Estamos completos en Cristo Jesús. El Señor le estaba diciendo a Nicodemo que tenía que permitir que Dios cambiara su vida. Hermano que me escuchas, si aún en alguna área de tu vida tú piensas y has hecho un balance, permítele que Dios cambie tu vida. Cada día tenemos que decirle, Señor, cámbianos. Rompe este cántaro. Rompe, hazme de nuevo. Yo quiero que tú vivas, que mi oración sea agradable a tu presencia. Que tu anhelo sea cada día honrar a ese Padre. Que tu anhelo sea que tú seas un aroma fragante ante la presencia de Dios. Dios cambia tu vida, su manera, no solamente la vida, que Dios cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, hermanos. Si realmente deseamos ver y vivir en el reino de Dios, entonces tú y yo necesitamos realmente convertirnos a Dios y permitir que Dios renueve nuestro espíritu de lo alto. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ser renovados es exactamente lo que el mundo y muchos cristianos hoy día necesitan. Aún dentro de las iglesias a veces no dejamos que Jesucristo gobierne nuestra vida. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y Él te compró a precio de sangre. Ya tú no te perteneces a ti mismo, tú le perteneces a Cristo Jesús. Deja que Él guíe tu vida, que Él sea tu brújula, que Él te lleve a través de su Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. En Efesios, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4 del 22 al 24. Dice la palabra del Señor así: que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Cuando dice el viejo hombre, esta frase describe la naturaleza pecaminosa del ser humano, esta carne. No nos olvidemos que aún nosotros estamos vivos y esta carne nos quiere dominar. Por eso es importante con lo que dice en el versículo 23, y que seas renovados en el espíritu de vuestra mente. Que el espíritu nos llene y seamos renovados cada día para que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten cada día en ti y en mí. Esto es exactamente lo que muchos necesitamos hacer y lo que el mundo tiene que reconocer. Lentamente, pero de manera segura, la humanidad está siendo dirigida en dirección contraria a la palabra de Dios. Y desdichadamente, amigo que me escuchas, amada iglesia, la mayoría de las personas han escogido aceptar las mentiras del enemigo en nuestras almas en vez de la verdad de la palabra de Dios. Y es exactamente por esa razón que estamos viendo tanta violencia, tanto desamor entre los unos a los otros. Escoger y aceptar las mentiras del enemigo en nuestras almas
es lo que ha conducido al mundo al lugar donde nos encontramos el día de hoy. Y tenemos que decir, tú y yo que conocemos la palabra, basta ya. Basta ya. No permitamos que nuestros familiares, nuestras amistades se pierdan. Y a veces muchos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, siguen las corrientes del mundo, sin darse cuenta, hermano, porque el enemigo te pone las cosas tan sutilmente que no nos damos cuenta. Por eso tenemos que estar siempre con nuestros oídos espirituales abiertos, nuestros ojos espirituales, para poder discernir lo bueno y lo malo, hermanos. Para que, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Por eso dice que la palabra nos permite renacer. Dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando un cristiano no lee, no tiene tiempo de meditar la palabra, puede ser así de poder caer en las artimañas del enemigo. Vámonos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, amada iglesia, amigo que tú me estás escuchando, fue revelada perfectamente en la obra y ministerio de Cristo. La palabra encarnada, la palabra de Dios hoy en día es la palabra escrita que fue verbalmente inspirada y escrita en los 76 libros de las Escrituras. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo en cada uno de los 66 libros de las Sagradas Escrituras. El propósito de la palabra de Dios es revelarnos nuestros errores y darnos convicción de nuestros pecados, algo que nunca sucederá mientras se escuche una versión endulzada. A veces escuchamos mensajes muy endulzantes, mensajes que no te dicen la realidad de la palabra de Dios. Lo que es pecado, amada iglesia, es pecado. Lo que es abominación al Padre es abominación. Lo que dice que sin santidad, dice la palabra, nadie verá a Dios. Se escuchan esas versiones de evangelio endulzante, como muchos tienden a predicar. Duele decirlo, hermano, pero eso es verdad. Existen muchas personas en este mundo, tantos creyentes como no creyentes, que a través de la ideología, teologías y filosofías están siendo seducidas y arrastradas lejos de la presencia de Dios. Por eso, amada iglesia, amigo que me estás escuchando, nosotros tenemos que estar atentos. No podemos quedarnos adormecidos. Ah, no, ya recibí, yo estoy cómodo, ya no. No, hermano. Tenemos que estar siempre despiertos como el soldado. Los soldados cuando están al frente, no pueden estar. Ellos no, y aunque no estén trabajando, un soldado siempre aunque esté libre, el soldado siempre está pendiente, mirando alrededor. Porque eso es lo que nos manda. En el mundo espiritual, hermano, nosotros tenemos que estar alertas para no poder tropezar, para no caer en la tentación. Porque hay mucha ideología, filosofía, que nos pueden engañar y llevar y arrastrar lejos de la presencia de nuestro Padre. Y esto es algo que ha sucedido porque han completamente ignorado la palabra de Dios. El evangelio de la prosperidad. Tienes que pactar para que seas bendecido. Y así muchas cosas, hermano, que a veces nos endulzan los oídos.
Y eso no es lo que el Señor dejó para su iglesia. Jesucristo murió e hizo todo en la cruz del Calvario. Tú y yo no tenemos que hacer nada. Simplemente tenemos que creer por fe en Cristo Jesús. Tenemos que cumplir sus propósitos al que fuimos llamados. Tenemos que predicar la palabra, que nuestro evangelio corra para otra persona, para que nadie se pierda. Nosotros ya no tenemos que hacer nada. Nosotros no tenemos que escuchar nada, simplemente escudriña la palabra de Dios. No, pero es que acá predica bonito la palabra. Mira, hermano, a la persona que no predica la palabra, que no predica sus mensajes, no están conforme a la palabra. Yo te digo en esta noche, pídele al Señor que te revele. Cuando tú escuches un mensaje, pídele al Señor, Señor, yo quiero que tú a través del Espíritu Santo revélame. Yo quiero conocer más de ti. Yo quiero conocer lo que tú verdaderamente has dejado para tu iglesia. El evangelio puro, el evangelio que no está el evangelio adulterado, hermanos. Yo le doy gracias al Señor porque por mi vida pasaron tantos pastores que ya no están ahorita en la presencia del Señor, donde nos predicaron el evangelio puro. Como otros pastores que están vivos, que me predicaron el evangelio puro. Y le doy gracias al Señor por eso. Porque gracias a eso uno puede seguir y permanecer firme. Sin ir bajo las corrientes. Ah, no, que esta me va a profetizar. No, todo tú y yo, la palabra te profetiza lo que el Señor quiere. Si hay profetas, yo creo en el ministerio de los profetas, en el ministerio angelical, hermano. Pero la verdadera fuente es la palabra, donde a través del Espíritu Santo Dios te va a revelar lo más profundo de lo que tiene el corazón de Él, lo que tiene para ti. Porque tu necesidad no es mi necesidad, pero Dios va a suplir tu necesidad a través de la palabra. Te va a mandar ángeles visibles para que te puedan en este mundo ayudar a poder que tú recibas la bendición. Simplemente créele a Dios, créele a su palabra. Yo en esta noche te digo, hermano, créele a Dios. Permite que la palabra haga un nuevo renacer en tu vida, que la palabra te dé la certeza de quién tú eres, que sientas esa palabra tuya así, que sientas que la palabra sea revelada en tu espíritu, que se haga rema en ti, que tú puedas pensar conforme a la palabra del Señor. Que lo que antes decías que estaba bien, ya a tus oídos no le caiga bien, no te disgustes con la persona. Ama a esa persona que aún tú no conoce al Señor. Háblale a esa persona en tiempo y fuera de tiempo. Muéstrale un Dios vivo, un Dios real. No le muestres religiosidad, porque el mundo está cansado. Por eso muchos se han alejado, porque no les predican el verdadero evangelio, el evangelio de verdad. Le llaman a lo bueno al malo y a lo malo le llaman bueno. O a veces por miedo a no ofender a nadie no decimos lo que la palabra te dice. Que una mentira, grande o chiquita, es mentira y es pecado de iniquidad. Que la fornicación es pecado. Para eso Dios instituyó el matrimonio. El adulterio. El homosexualismo y todas estas cosas, mi hermano, lo dice en la palabra. Nosotros tenemos que levantarnos con el poder y la autoridad que se nos ha dado a través de Cristo Jesús. No podemos callarnos. Tenemos que hablarle a nuestros hijos claramente. Porque aunque ellos hayan crecido en el evangelio, la corriente del mundo los puede llevar y los puede sacar. La semilla está ahí y lo que es de Dios nadie lo puede quitar, pero van a sufrir consecuencias que ni tú ni yo como padre queremos para nuestros hijos. No nos cansemos de orar por nuestros hijos. Que cada día el Señor nos ayude, que bendiga a nuestros hijos donde quiera que estén, que los guarde en el hueco de su mano, que nos guarde a nosotros, porque aunque nosotros pensamos que somos fuertes y no podemos caer, hermanos, porque estamos en esta carne. Pero pidamos al Espíritu Santo que nos ayude.
Por eso es importante, hermano, no ignorar la palabra de Dios. O a veces también hay gente que no solamente ignora la palabra de Dios, sino que simplemente no desean aceptar la verdad de la verdad que la palabra existe. ¿Qué verdad existe y nos enseña la palabra de Dios? Vámonos al Salmo capítulo 5, versículos 4 y 6. Salmo capítulo 5, 4 y 6 dice la palabra de Dios así. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los que se jactan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruye a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Aquí la palabra de Dios dice que el Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Y los que se jactan no estarán delante de sus ojos. También el Salmo, vámonos al Salmo 7, más adelantito, versículo 11, nos dice la palabra del Señor así. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío, el que hace maldad. Dios es un Dios justo y se indigna contra el impío todos los días. Ahora bien, con esto no estoy diciendo ni implicando que Dios es cruel. Pero lo que sí digo y deseo que quede muy claro en esta noche, que la ira de Dios se manifiesta sobre el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. La palabra de Dios nos enseña que para servir a Dios correctamente, tenemos que cambiar por completo. Para servir a Dios correctamente necesitamos que su santa palabra nos renueve, ya que como todos sabemos, nadie que persevere en hacer las cosas que desagradan a Dios heredarán el reino de Dios. Dios ama la creación y no desea que nadie se pierda. Pero si no procedemos hacia el arrepentimiento y renovación de nuestro espíritu, no esperemos recibir las bendiciones de Dios. Ay, pero yo recibí a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿cómo estás viviendo la vida cristiana? No es que Dios no te quiera bendecir. Tú estás con tus actos, no estás permitiendo no recibir. Tú mismo te estás cerrando las puertas. Por eso es importante que nosotros renovemos nuestra mente. Para vivir correctamente necesitamos que la palabra se renueve, que se haga rema en nosotros, que vivimos conforme a la palabra. La palabra de Dios es bien clara en cuanto a esto. Y en Romanos 6:23 encontramos lo que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? Dile a una persona que tienes ahorita a tu lado, o después que la veas, díselo. La paga del pecado es muerte. Pero no es muerte física, amada iglesia, es muerte espiritual. Porque te vas a sentir culpable, el Espíritu Santo te va a hacer sentir para que tú recapacites y que tú cambies. Dile a la persona que tienes a tu lado, la paga del pecado es muerte. Vivimos en un mundo que ha escogido la muerte espiritual en vez de la vida. Y eso es algo absurdo, pero esa es la realidad. Y para concluir, yo te digo en esta noche, de estos versículos hemos aprendido que Jesucristo nos invita a renacer, es decir, Él nos llama a ser renovados en el Espíritu, porque solo cuando somos renovados en el Espíritu podemos perseverar en nuestra fe. En cambio, cuando permitimos ser alejados de la presencia de Dios,
por lo superficial, lo no duradero, entonces nunca podremos perseverar, sino que seremos usados como marionetas del enemigo de nuestras almas, para desacreditar la obra redentora de Jesucristo y el poder de Dios. No le permitamos al enemigo de nuestras almas que haga esto con nuestras vidas, o en nuestro hogar, o con nuestros hijos. Dile a tus hijos, a la persona que está al lado, a tus hermanos en Cristo, a la persona que tú veas, renueva tu espíritu. Yo te dejo en esta palabra en esta noche. Renueva tu espíritu a través de la palabra. La palabra es la única, la que te limpia, te purifica. Por eso el agua representa purificación. Y solamente a través de la palabra nosotros somos purificados y limpiados nuestro espíritu. Porque ya nuestra mente va a ser renovada y todo lo que está en nuestra mente va a bajar a nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Amigo, que la paz, la misericordia y el Señor estén con ustedes cada día. Que puedan entender, hermanos, como dice la palabra, como lo dijo Jesucristo. Su pueblo perece por falta de conocimiento. No permitas que por falta de conocimiento, tal vez por pereza o tal vez porque no has puesto prioridades en tu vida, vayas a vivir una vida que no ha sido diseñada como la que Dios quiere para ti, para mí. Dios quiere que vivas una vida de abundancia en todos los aspectos, mental, física, espiritual y emocional. Pero tú no puedes vivir completamente si tú simplemente eres un cristiano para oír los domingos o eres un cristiano que prende una radio. No, vive la vida cristiana 100%. Siéntete bendecido, siéntete gozoso de saber que hay un Padre que está pendiente de ti, que hay un Padre que no solamente te dio a su Hijo Jesucristo, te dejó el Espíritu Santo y que no solamente eso, te dejó su palabra para que tú no escasees de nada y cuando tengas inquietud, tú vayas a la palabra y le pidas al Espíritu Santo que te dirige a toda verdad y a toda justicia. Gracias y paz para su vida, mis amados. Que el Señor los continúe bendiciendo. Les amo. Yo soy su servidora, soy la pastora Rocío Villavicencio de la iglesia Centro Educativo CDU Miami. Si no tienes una iglesia aquí en la ciudad de Hialeah, yo te invito a que nos visites. Este domingo tenemos un precioso servicio. Ustedes saben, este domingo se recuerda la entrega triunfal de Jesucristo. Y yo creo que no solamente bíblicamente vamos a recordar la entrada triunfal, cómo ha entrado Jesucristo a tu corazón. Que el Señor te continúe bendiciendo. Les amo en el amor del Señor y en mi amor también. Amigo que me escuches, gracias por dárnosla y permitirnos entrar a tus hogares. Espero que esta palabra ha sido de bendición a tu vida y que te ayude a recapacitar, que te ayude a pensar que ya Jesucristo hizo todo por nosotros. Ahora es tu parte. A ti te toca hacer la parte y a mí también. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Que tengan una excelente noche. Bendiciones.